Voy a dar un tema que no es tan fácil. El pastor me preguntó si dormimos anoche. Yo le dije, ni aun Salomón con toda su gloria durmió como uno de nosotros anoche. Ni aun Salomón con lo que tenía se sintió tan descansado como nosotros nos sentimos, con una gran bendición. Voy a compartirles un tema que en la pantalla creo que va a salir, la pantalla, y se llama dar para recibir. Qué privilegio, mi hermano, saber que hoy se le dio un nombre de fiesta de primicias, saber que es una fiesta. Y debe ser una fiesta cuando yo tengo el privilegio de darle algo al que me lo ha dado todo. Tener el privilegio de darle al que nos ha dado todo, deberíamos darlo con alegría, con fiesta. Pero hay una palabra que la pastora oró cuando dijo, no damos por un negocio, como haciendo que yo doy para que tú me des más. No, Señor, lo doy de amor y de corazón para ti. Pero aún pensaba que es inevitable, que aunque usted no dé para dar, da para recibir. Y aunque no lo de esa manera, no puede evitar recibir, porque es lo que dice la Biblia. Y es el texto que en esta mañana voy a utilizar para referirme en la enseñanza que voy a dar para el tema de primicias. Primero, que no es fácil hablar de este tema, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando se nos habla del signo pesos, es chocante, es maluco. Segundo, que las redes sociales se han convertido en un medio social donde todo esto lo ataca. Van en contra de leyes espirituales como el diezmo, como la ofrenda, hablan cantidad de cosas terribles que la gente que no tiene un conocimiento bíblico puede desanimarse y ver eso como un acto no tan agradable. Hay frases o enseñanzas que dicen que esto de pagar o de ofrecer estas cosas era de la ley. Continuamente la gente vive confundida y a veces nos roban el privilegio de la bendición de lo que significan estos actos de dar. Por eso quiero invitarle a que abra la Biblia conmigo en Lucas capítulo número 6, versículo número 38, y dice la Biblia, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto fueron palabras del mismo Señor Jesucristo, de nuestro Maestro. Él dijo que es inevitable que usted dé y no vaya a recibir más de lo que usted dio. Por eso le quiero llamar dar para recibir, porque hoy, en este día, en esta fiesta, estamos celebrando la fiesta de poderle dar a Dios primicias con el gozo y la bendición de lo que esto implica. Quiero hablar de lo que significa primicias así rápidamente. Primicias significan frutos de la cosecha. Y aquí en Sevilla, que es un municipio que su cultura o su economía es la agricultura y que saben mucho de frutos, saben lo que significa eso. Primicia, como la palabra lo dice, primitae, significa los primeros frutos. Y es cuando yo puedo darle a Dios como algo muy importante y que Él nos ha bendecido. Y que el hecho de tener algo que presentarle a Dios como una primicia, estoy diciendo, Señor, tú me has dado tanto que tengo aún para darte lo que tú me has dado. El patriarca dijo que no podemos dar a Dios nada que de Él no lo hayamos recibido. Así que si usted y yo tenemos algo para dar, es la muestra de que Dios te ha dado, de que Dios ha sido fiel, de que Dios ha cumplido su buena palabra y de que Dios ha sido bueno. Con ustedes, ha sido maravilloso, ha cumplido su palabra. Entonces, en esta mañana, este tema de dar para recibir. Una de las muchas falsas ideas que nos han inculcado, y suena bonito eso que nos han inculcado, o sea, suena bonito y suena como un sentido de humildad, pero en realidad no lo es. Y quizás vengo a tumbar algunos conceptos que nos han enseñado y cambiarlo. Pero una de las muchas falsas ideas que nos han inculcado y nos han hecho creer es que debemos ser completamente desinteresados, que debemos dar sin esperar nada a cambio. Y esa frase suena humilde, suena bonito, suena como muy espiritual, parece correcto, pero es total y bíblicamente incorrecto eso. Que hay que dar sin esperar recibir nada a cambio, no es bíblico. Porque cuando usted en la Biblia dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Y Jesús utiliza una palabra, y esto que leímos en Lucas 6:38, lo enseñó Jesús. Esas palabras
fueron dadas por el Maestro, nuestro ejemplo. Por lo tanto, si Jesús lo dijo, debemos, no sé cómo podría decir, deberíamos olvidar lo que otros nos han enseñado y creer lo que Jesús nos ha enseñado. Y Él dijo que si damos, se nos dará. Y las palabras que Jesucristo utiliza para decir que vamos a recibir, que se nos va a dar, si damos, son brutales los términos que Él utiliza. Y dice, da y se os dará. ¿Y cómo dice? ¿Medida qué? Buena, apretada, remecida y rebosando. ¡Wow! Eso es impresionante. Señor está diciendo ahora, frente a una sociedad que nos ha enseñado, de hecho, aunque uno lo dice con humildad, en realidad usted siempre que da, quisiera recibir. Y lo vi con la experiencia de alguien. Una vez alguien cumplió años y quiso darle un regalo de cumpleaños. Y lo dio, y le dio un mejor regalo, un regalazo, le compró cosas, invirtió en ese regalo, porque él a los días, él iba a cumplir años también. Y él dijo, así como yo doy el regalo, quiero que me den a mí también. Así que él se esforzó por dar el mejor regalo, lo invirtió, y lo dio. Y la persona pues quedó sorprendida con ese detallazo. Pero cuando él cumplió años, la persona que le vino y le dio ese detallito, le dio un detallito sencillo y humilde. Y él dijo, tan bobo que fui yo. Todo lo que gasté y mire lo que viene a dar a mí. O sea, aunque parecía, lo dio con la intención de que le dieran. Y usted dice, no vuelvo a ser tan bobo, tanto que gasté y tan bueno que di para que ahí me salgan con esto. No, uno nunca lo dice, pero en el corazón usted dice, usted da con la intención de esperar que le den y que le den algo bueno. Si eso lo hacemos a nivel personal, mi hermano y hermana, Dios es el que lo ha dicho, que Él nos va a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando. Fueron palabras dichas por el mismo. ¿Cómo no entonces, cuando hacemos algo para Dios, darlo con el corazón, con lo mejor para Él? Amén. Por lo tanto, Lucas 6:38 es una ley espiritual que funciona. Y funciona tan eficazmente como las leyes naturales. Amén. La ley de la gravedad nos enseña que si usted se sube al 7º piso de un edificio, y si usted dice, yo voy a caminar por el aire y no me va a pasar nada, la ley de la gravedad dice que si usted se tira de una altura, que todo lo que sube tiene que bajar. La ley de la gravedad dice que si usted se cae o se tira de la altura de un 10º piso, se va a caer y se van a quebrar todos sus huesos. Si no le crea la ley de la gravedad, inténtelo por experiencia propia usted. Suba y crea que va a caminar. La ley de la gravedad dice que te vas a caer. La ley del dar es una ley que funciona. Y esa ley del dar dice que si tú das, no puedes evitar que te den. Recibir medida buena, apretada, remecida, rebosando, que va a funcionar para tu vida. Y eso lo enseñó Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús enseñó que si usted da, no podrán evitar que le den a usted y que nos van a dar mucho más de lo que usted haya dado originalmente, que va a recibir mucho más. Que va a recibir mucho más. Y las palabras que utiliza él fueron impresionantes. Ahora, Dios mismo da o dio con la intención de recibir. ¿Sabía eso? Que Dios mismo da con la intención de recibir. Y aunque no lo creemos, Dios da con la intención de recibir. Y hay un versículo que lo utilizamos mucho para evangelizar y para todo, es Juan 3:16, usted lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y escuche, ahí está el para. Dios dio a su Hijo con el fin de recibir muchos hijos a través de él. O sea, ¿por qué Dios dio Dios el Padre a su Hijo? Para que a través de él le dieran muchos hijos a él. Y usted y yo somos el resultado de que Dios nos dio a su Hijo, y el habernos dado a su Hijo, ahora hay en el mundo entero millones y millones de hijos e hijas de Dios que hoy alaban su nombre. Por lo tanto, Dios el Padre nos dio a su Hijo con la intención de recibir millones de hijos y de hijas que en el mundo entero han sido dados a él por medio del sacrificio de Jesucristo el Señor. Así que hay una enseñanza profunda en esto. Creer que debemos dar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, suena bonito y espiritual, y hágalo de esa manera. Pero usted no puede evitar la ley
que va a recibir, porque si usted da, se le va a dar. Si usted no lo hace, pues tampoco lo va a experimentar. Y eso es lo que dice la Biblia. Es totalmente bíblico entonces dar con la esperanza de recibir. Y le voy a mostrar un texto que quizás nos va a mover un poquitico el piso para este tema de las primicias. Y está en Mateo capítulo 19, versículo 27 al 29. Puede un poco más adelantico está esta cita, más adelantico. La siguiente, allí. Mateo 19, 27 al 29. Encontramos que es bíblicamente, totalmente bíblico, dar con la esperanza de recibir. Y quiero leerle este texto, mis amados hermanos y hermanas, porque el apóstol Pedro, todo lo que dio, todo lo que él dejó, lo dio con la esperanza de recibir. Y cuando llegó un momento en la vida en que él cuestionó y le dijo al Señor, Señor, todo lo he dado. Y lo hice de corazón. Pero hay una ley que dice que si yo doy, voy a recibir. ¿Qué voy a recibir entonces? Y vamos a leerlo. Mateo capítulo número 19, versículo 27 al versículo 29, y dice la escritura. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, los discípulos habían dado todo por seguir a Jesús. Habían dado todo por el evangelio. Lo había dado todo, lo habían dado. Entonces llegó un momento en su vida en que él dijo, bueno, yo lo he dado todo. ¿Qué voy a tener con eso que di? Todo lo dejé y lo entregué por él. ¿Qué voy a recibir? Y fue la pregunta que Pedro le dijo al Señor y le dijo, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, lo hemos dado todo por ti, te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Parece que Pedro como que estaba muy interesado. Y no es que estaba interesado, ni que estaba desviado, que su corazón se había desviado por lo material. Estaba hablando con un principio bíblico, que si él había dado, iba a recibir. Y dice el versículo 28, que Jesús no lo regañó, ni lo exhortó y lo reprendió por su interés. No se ha interesado Pedro, cuando uno da de corazón. Pedro no se interesa, cuando uno da sin esperar recibir nada a cambio. Jesús lo regañó, le reprochó su petición, le reprochó el reclamo que le hizo. No, yo no veo a Jesús diciéndole, Pedro, ¿por qué eres tan interesado? Cuando uno da de corazón sin esperar recibir nada a cambio. Pedro, ¿qué te está pasando? Estás perdido, lo material te está cegando. Pedro, ¿qué te está pasando? No, escuche las palabras de Jesús. Versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el reino de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, que haya dado, que haya renunciado a todo, que lo haya entregado todo por mí, está diciendo el Señor, que haya dejado casas, un hombre, ¿recibirá qué? 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús estaba respondiéndole a Pedro con de Lucas 6:38. Dad y se os dará. Cuando Pedro le pregunta, Señor, todo yo lo he dado por ti. Todo lo he entregado por ti. Todo lo entregué para predicar el evangelio, por el evangelio. ¿Qué pues recibiremos? Yo no veo a Jesús reprochándole a Pedro por su interés. No se está interesado Pedro, no. Jesús inmediatamente le respondió con una tremenda promesa. Que todo aquel que haya dado va a recibir la vida eterna en la eternidad. Y aquí en la tierra, 100 veces más de lo que dio. ¡Wow! Impresionante. Jesús lo está diciendo, él está afirmando en base a lo que él estableció. Dad y se os dará. Creo, mi hermano y hermana, que hay un mundo entero. Ahora, no quiere decir que ahora usted va a vivir con riquezas y con todo esto. No, mi hermano. No. Y no es tampoco la negación de que Dios lo puede hacer. Dios es poderoso para hacerlo. Simplemente estamos caminando en base a principios y a leyes bíblicas espirituales. Amén.
Y hay una ley de la siembra y la cosecha que dice que todo aquel va a recoger. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley. Y las primicias es como un acto de sembrar semillas. Semilla que tiene el poder de producir lo que tú y yo no podemos producir. Escuche, la semilla tiene el poder de producir lo que yo no puedo producir. Y hace poco me dio por curiosear, preparando el tema de primicias, y cogí una mazorca. Y me puse de curioso a contarle cuántos granitos tenía una mazorca. Y le conté a una mazorca 120 granitos de maíz. 120 granos. ¿Qué se necesitó para que una mata de maíz? ¿Cuántas mazorcas puede una mata de maíz? Los que saben, aquí en Sevilla. 3, 4. Y si cada uno tiene un promedio de 100 granos, imagínate, ¿y qué se necesitó? Haber sembrado solamente una semilla. Por lo tanto, la semilla tiene el poder de producir lo que tú no puedes producir. Y en un tiempo de crisis, donde las noticias hablan de que hay crisis, la carestía, el aumento de todo está en crisis, Dios nos dio a nosotros como pueblo de Dios la semilla de la primicia que tiene el poder de producir lo que usted y yo no podemos producir. Y que Dios va a multiplicar todo eso. Amén, mi hermano y hermana, Dios lo puede hacer. Jesús le responde a Pedro a su petición con una tremenda promesa, con una maravillosa promesa. Y es que cuando damos, y lo digo esto con todo el corazón sin que se vaya a desviar, no. Pero aunque suena espiritual, de que damos sin esperar recibir nada a cambio, que damos, Señor, desinteresadamente, que damos de corazón, aunque suena bonito y suena espiritual, bíblicamente no lo es. Por lo tanto, la persona que da debe saber que va a recibir. Y aunque usted no lo haya creído, y puede que usted venga y diga, yo doy de corazón y doy desinteresadamente, hágalo. Pero usted no puede evitar que se le vaya a dar. Que Dios cumpla su palabra, y Él es fiel a su palabra. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Por lo tanto, cuando damos, debemos esperar recibir multiplicado lo que sembramos. Y decir que nosotros damos para Dios y que no esperamos nada a cambio, no es muestra de espiritualidad, sino muestra de ignorancia, de desconocer los principios que están en la Biblia con respecto a la bendición y a la libertad financiera. Por lo tanto, hermano y hermana, el hecho que usted vaya a dar hoy primicias está abriendo una puerta para su bienestar y para su bendición financiera. Amén. Dios lo va a hacer. Y en medio de crisis, como dice el Salmo 20, harás memoria de todas mis ofrendas y aceptarás mi holocausto. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, el Salmo 20, léale, mira, ¿cómo dice el versículo del Salmo 20? Dice, harás memoria de todas mis ofrendas. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, primero, hace memoria, lo que nos enseñaba la pastora hoy. Recuerden, haga memoria, no olvides. Y cuando Dios quiere bendecir a alguien, se acuerda, hace memoria de las ofrendas que yo he dado, de lo que he hecho, de lo que he sembrado. Y la bendición que se me va a dar a mí, de bendición, va a ser de acuerdo a lo que yo haya sembrado. Dad y se os dará. Voy a leérselo. El Salmo capítulo número 20. ¿Ya tiene el versículo? Salmo capítulo número 20, donde dice que Él hará memoria de todas nuestras ofrendas y aceptará el holocausto. Versículo número 3 del Salmo 20 dice, veámoslo los dos, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Cuando Dios quiere bendecir un pueblo, una familia, una persona, ¿sabe qué hace Él y la bendición va de acuerdo a la memoria que Él haya hecho de cuánto yo he dado también? Dios actúa bajo esos principios, aunque nunca nos los hayan enseñado y creer que la enseñanza que estamos recibiendo choque contra lo que hemos creído toda la vida. Eso nos golpea. Usted ha creído ¿cuántos han creído toda la vida que hay que dar sin esperar recibir nada? ¿Cuántos lo han creído? Ya, yo lo creí por mucho tiempo. Yo por mucho tiempo era uno que decía, hermano, dé desinteresadamente, dé de corazón, no puede recibir nada a cambio, no sea interesado. Yo lo dije muchas veces.
Y aunque sonaba bonito, no era bíblico eso. Y quizás eso está chocando con creencias que usted ha creído mucho tiempo, y quizás está chocando, y quizás eso le cuesta, le da una resistencia para aceptar un principio y una verdad de la palabra. Cuando Dios quiere bendecirnos, y yo sé que este año usted quiere bendición de Dios, y Dios ha prometido bendecirnos, pero para Él bendecirte y bendecirnos va de acuerdo haciendo memoria de las ofrendas, y va a aceptar nuestro holocausto. Así que, hermano y hermana, es totalmente bíblico hacerlo y creer lo que Dios va a cumplir su palabra y va a actuar de acuerdo a esos principios. Por lo tanto, hermano y hermana, Jesús, cuando estuvo en la tierra, ministrando, ejerciendo su ministerio, ocupó todo su ministerio para dar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ocupó todo el ministerio en que estuvo aquí, dando, sirviendo. ¿Y qué dio Jesús cuando estuvo en la tierra? Dio sanidad a los enfermos, le dio libertad a los cautivos, dio alimentos, multiplicó los panes y los peces, dio perdón a la gente que se sentía con culpa, que se sentía mal por lo que habían hecho, dio perdón, dio su vida en rescate por muchos. Dice la Biblia que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús cuando estuvo en la tierra, todo su ministerio se la pasó dando. Pero también Jesús recibió y esperaba recibir también. Voy a decir algunas cosas que Jesús recibió mientras estuvo en la tierra, porque aunque Jesús vino a dar, también estaba dispuesto a recibir. Y el Dios que nos da también está dispuesto a recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué estuvo dispuesto a recibir Jesús y qué recibió? Primero, recibió los panes y los peces. Y lo recibió de un niño que había llevado el fiambre para pasar todo el día allí escuchando a Jesús. Lo recibió y Él no mandó a que buscaran y a que recibieran lo que tuvieran. Recibió panes y los peces, recibió dinero, de los cuales Judas administraba como tesorero los dineros que se recogían. Y nunca Él reprochó eso. Recibió dinero. Recibió también de muchas mujeres que le seguían. Recibió alojamiento en muchos lugares. A Él lo alojaron y Él dijo, no, tranquilo. Él recibió alojamiento y descansaba y reposaba. Recibió perfumes. Una mujer llegó con un perfume costoso y lo derramó delante de Él. Y Él no reprochó cuando alguien le daba. Hay gente que aún muestra un sentido de humildad cuando alguien le va a dar algo. Ay, no, qué pena, no me dé. No se robe la bendición y le robe la bendición a alguien que le vaya a dar. Yo no veo a Jesús cuando alguien le iba a dar. No, yo soy el Hijo de Dios. No. Cuando vio a la viuda pobre en la ofrenda, la Biblia dice que Él se paró en el altar de las ofrendas a ver quién daba y cómo daba, con qué actitud. Y el Señor está aquí hoy mirando lo que se está dando, mirando el corazón, mirando todo. Y dice la Biblia que Jesús se paró en el altar de las ofrendas y veía cómo la gente echaba. Y que muchos ricos y poderosos que tenían echaban mucho, pero lo que les sobraba, no les dolía. Pero que una viuda pobre pasó al altar y dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y esa ofrenda a la viuda, hasta el día de hoy se predica de la ofrenda de esa mujer. Se predica de la ofrenda de esa mujer. O sea, si Jesús, siendo el Rey de Reyes, el dueño del oro y de la plata, ¿por qué no tuvo misericordia de una viejita que no tenía nada que comer? Y le dijo, no, señora, que den los que tienen. Usted no, antes venga le damos. No, Jesús le robó la bendición de lo que significa el dar, porque el dar es una bendición. El dar es un privilegio, mi hermano. Y darlo para Dios, de nuevo a Jesús diciendo, no, hermanita, usted no dé. Y mucho más, yo sé que es lo único que le queda a usted. Que den los que tienen. Antes venga yo le doy. No, Jesús le robó la bendición, el privilegio a esa viuda. Antes la exaltó por ese acto de haber dado de corazón lo que tenía. Pienso que hoy, mi hermano, hay crisis económica en el mundo entero. Hay crisis en las iglesias. Y esa vez por nuestra propia mezquindad, porque nos cuesta dar para Dios y para aquel que nos lo ha dado todo. Es un privilegio hoy que esté celebrando primicia, hermano, que usted tenga el privilegio de venir con un corazón agradecido para darle algo a aquel que se lo ha dado todo a usted. Que te dio la salud, que te ha dado una casa, que ahora llegará a su casa y va a encontrar un almuerzo caliente, una silla para sentarse en un comedor, un plato, una cuchara. Todo se lo ha dado el Señor, hermano.
Como dice la canción, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Mi despertar, mi anochecer, todo se lo debemos a Él. Y recordamos su fidelidad y su gracia haciendo estos eventos que nos hacen dar con el corazón para Dios. Con el corazón para Dios. Por lo tanto, aunque usted venga con un corazón sencillo hoy, lo que usted va a dar, le aseguro que va a recibir. Por lo tanto, damos para recibir. Y no podemos escapar de esa poderosa verdad que está en la Biblia. Y hay un versículo, y quiero ir terminando con esto. En Hechos, capítulo 20, versículo 36. Ahí le va a aparecer el texto. En Hechos, capítulo 20, versículo 36, hay una palabra. Y el apóstol Pablo dijo que fue Jesús quien las dijo. Pero esa palabra no aparece en los evangelios. Los evangelios son los libros biográficos de Jesús, donde hablan de la biografía, de la vida de Jesús. Pero en ninguno de los libros biográficos de Cristo aparece esa expresión. Pero el Espíritu Santo vio que era muy importante revelársela a Pablo para que quedara escrito para bendición de la iglesia. No en los evangelios. Y escuche lo que dice Hechos, capítulo número 20, versículo número 36. ¿Ya lo encontró? Y dice la Biblia. Hechos 35, Hechos capítulo 20, versículo número 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué dijo Pablo? Que esas palabras las dijo el Señor Jesús. Ahora, si los evangelios son los biógrafos de Jesús, ¿por qué estas palabras no parecen registrarse en los evangelios? ¿Por qué? Yo pensé en esto. Cuando leía el texto yo decía, si estas fueron las palabras del Señor Jesús, ¿por qué Mateo no las dijo? O Lucas, o Marcos, o Juan no las dijo. Mi hermano y hermana, porque Jesús o el Espíritu Santo lo vio importante recordarlo cuando ya estaba fundamentada la iglesia. En los evangelios, la iglesia todavía no estaba fundamentada. La iglesia fue instituida en el libro de los Hechos, cuando Hechos 1:8 viene el Espíritu Santo y desde ahí se establece la iglesia. Y la iglesia atravesó por momentos de crisis económica, donde había necesitados, donde había hermanos de la iglesia necesitados, con dificultades. Algunos tenían más, otros tenían menos, y había un desbalance. Y la Biblia utilizó esa palabra Pablo para decirlo, que fueron las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y cuándo lo dijo? Cuando estaba la iglesia fundamentada. Por lo tanto, la iglesia debe saber algo importante, que es más bienaventurado dar que recibir. Y la palabra bienaventurado significa, ¿qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichoso, digno de envidia por la felicidad que tiene. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que son felices, que son dichosos los que dan. Wow. Lo que está diciendo Jesús, que son felices y dichosos los que dan. Por ejemplo, cuando usted se hace alguna actividad donde usted puede dar, sabe que son dichosos, felices, llenos de gozo los que pueden dar. Por eso hoy es un momento para yo dar con alegría, con la bienaventuranza de la dicha y el gozo del poder dar. Del poder dar para Dios, sabiendo que tengo el privilegio de dar una fiesta de edad, pero también saber que es inevitable el que en este año 2025 Dios me vaya a dar también. Y me va a dar medida buena, apretarme, seguir rebosando. Y van a venir momentos de crisis en este año. Van a venir momentos difíciles en este año. Pero Dios nos ha dado promesas en las cuales en momentos de crisis o de sequía que vengan, yo puedo recordar esa palabra y decir, estoy tranquilo, aunque hayan crisis, estoy tranquilo porque yo he dado y voy a recibir. En el momento en que menos lo espera, Dios nos sorprende. Dios se va a glorificar. Amén, mi hermano y hermana. Y quiero terminar diciéndole esto, mi hermano y hermana. Qué privilegio es poder dar. Como dice la Biblia, son dichosos los que dan, y lo son
porque el mismo Dios que nos ha dado el privilegio de dar, ese mismo Dios se va a encargar de diferentes formas para que lo que damos vuelva multiplicado a nosotros. Yo quiero terminar en esta mañana orando por este tiempo de primicias. ¿Podemos orar a mi pastor y en base a esta palabra y orar por la gente? ¿Sí? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie en esta mañana. Quiero invitarle a que se ponga de pie. ¿Y qué piensa en esta palabra? Dar para recibir. Dar para recibir. Y que hoy la iglesia de Sevilla, que a veces sus pastores, bíblicamente, hayan celebrado este momento, que no es una obligación. O sea, diezmar no es una obligación. Diezmar no es una obligación, es una bendición. Dar primicias no es una obligación, es una bendición. Nadie amenaza a alguien, mire, si no hace eso, no hay una amenaza. El diezmar, el ofrendar es voluntario, no es una obligación. ¿Por qué la gente lo hace? Porque sabe que ahí hay bendición, que es una forma de la gratitud. Así que hoy tenemos el privilegio, hermano, de honrar a Dios de diferentes maneras. Como dijo el patriarca Salomón, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Un principio bíblico. Principio bíblico. Así que quiero orar, mi hermano, por sus vidas, por sus finanzas, por los proyectos que usted tiene. Sé que hay proyectos, que hay inversiones, que quizás ha perdido cosas, pero quizás lo que ha perdido te ha afectado emocionalmente y quizás emocionalmente te has sentido golpeado y has dejado morir los sueños al saber que lo que invertiste no funcionó. Pero quiero decirle, si usted en algún momento dio, no utilice la crisis para decir, y yo tanto que he dado. Puede decirle al Señor, Señor, yo lo he dado todo por ti. Como dijo Pedro, ¿qué pues recibiremos? ¿Qué pues recibiremos? Y yo quiero orar por aquellos sueños, proyectos, los negocios que ustedes tienen para emprender este año. Háganlo sin temor. Háganlo sin temor. Dios va a bendecir con medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y estos actos son como la materia prima de Dios para aquellos que quieren emprender, que quieren ser bendecidos este año. Sé que la crisis es universal y la Biblia dice que esto va a ir de mal en peor. Pero usted y yo podemos alzar los ojos a los montes para ver dónde vendrá nuestro socorro. Y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Del Dios que no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que nos guarda a nosotros. Él nos guardará de todo mal, aunque venga el mal. Él guardará nuestra alma. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Así que vamos a estar seguros que en Dios todo va a estar bien, que Él está en control. Y aunque muchos no lo creen así, y yo lo he hablado y a veces he recibido resistencia en eso, pero Pablo da a entender que todo cristiano, pero yo no tengo cuenta aquí en la tierra, no tengo cuenta, ni sé manejar nada de eso, ni siquiera Neki tengo aquí en la tierra, pero estoy seguro que tengo una cuenta en el cielo. Filipenses 4 lo dice. Vaya, lea ese versículo. Pablo dice que todos tenemos una cuenta en el cielo, que cada vez que yo ofrendo, eso que yo doy se me consigna en la cuenta del cielo, donde Dios va a mirar y a dar memoria a la ofrenda al mirar esa cuenta. Léalo y verá, así lo dice Pablo, que hay una cuenta en el cielo que tenemos. Y es un texto que quizás usted lo ha leído, pero quizás nunca se ha detenido. Cada vez que usted ofrenda, diezma, hacen estos actos, todo eso es como si hubiera una consignación que se está quedando. Muchos tienen su cuenta de ahorros en el cielo en rojo, en déficit. Y voy a leérselo, Filipenses capítulo 4. Y Pablo le dijo a la iglesia que lo bendijeran, que sembraran en él, y que él no lo decía porque tuviera necesidad, sino que había aprendido a contentarse
cualquiera que fuera su necesidad, que había aprendido a vivir agradecido y amar a Dios en la abundancia y en la escasez. Que cualquiera que fuera su situación, él había aprendido a amar a Dios y saber que en la vida cristiana hay temporadas, hay tiempos de invierno como hay tiempos de verano. Hace un mes atrás estaba el invierno por todos lados y la lluvia, pero hace más o menos 20 días, un mes, hay un verano terrible. Son temporadas, no todo el tiempo va a ser verano, no todo el tiempo va a ser invierno, son temporadas. Y Pablo decía que en las temporadas de la vida, él había aprendido a confiar en Dios. Y que en los momentos de necesidad, él sabía que Dios lo bendecía a él a través de personas. Y le recordó eso. Voy a leérselo. Filipenses, capítulo número 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hallé revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos pero os faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga ¿qué? Escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Wow, pasó por tiempo. Si en ese momento estaba en una situación crítica, estaba en la cárcel, en una prisión oscura, fría, sin alimentos, sin una almohada para recostarse, y allá estaba contento y cantaba alabanzas en la cárcel. Y él dijo, sé vivir humildemente, cualquiera que sea mi situación. Y si algo les estoy diciendo que siembren, no les digo porque tengan necesidad. Yo he aprendido a vivir en todo momento, en los tiempos que Dios me ha dado, y aún en todo momento he aprendido a amar al Señor, en la abundancia o en la escasez. Y él sigue diciendo, sé vivir humildemente y tener también abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y esa frase que he utilizado mucho surgió en ese contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, sí, así también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y escuche lo que dijo aquí, verso número 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde. ¿En dónde? ¿En cuál cuenta? ¿En cuál cuenta? Pablo está diciendo, mire, yo no busco dádivas para mí. Si le estoy diciendo que siembren, que den, no lo digo por mí, lo digo porque estoy buscando fruto con lo que usted va a dar y va a sembrar, fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo dio a entender que como que cada cristiano tiene una cuenta en el cielo. Que cuando yo doy, eso que doy, es el fruto que doy, abunda en mi cuenta. Y cuando yo paso por momentos de crisis o de necesidad, y le pido a Dios que me bendiga, ¿sabe qué va a hacer Él? Va a mirar y va a hacer memoria del fruto de las ofrendas que yo he dado. Del fruto de las ofrendas. Este año 2025 va a ser un año difícil. Un año de crisis, lo que está diciendo. Pero nosotros no estamos en crisis. Nosotros estamos en Cristo Jesús. De que Él nos va a bendecir. Que la bendición va a depender de eso. Así que el hoy poder celebrar las primicias, usted va a dar fruto que va a abundar en su cuenta. Amén. Y por eso Él dijo, mi Dios pues suplirá, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir lo que falte. ¿A quiénes lo va a hacer? Aquellos que han abundado fruto en su cuenta cuando dan con amor y dan con el corazón para Dios. Así que les invito, cierre sus ojos por un momento. Piensa en esta palabra.